Vamos a hablar en la noche de hoy de las propiedades de la materia. La materia es todo aquello que tiene una masa, ocupa un lugar en el espacio, se convierte en energía. Por lo tanto, las propiedades de la materia son aquellas características químicas y físicas que la componen y describen. Por ejemplo, problemas de la materia, propiedades de la materia pueden ser a su vez propiedades extensivas o propiedades intensivas. Las propiedades extensivas, que depende de la cantidad de materia presente, como la masa y el volumen, porque eso es medible, eso se puede medir. Y las intensivas, que no dependen de la cantidad de la materia, como la dureza y la densidad. La materia puede existir en tres estados fundamentales. Un cuarto estado que no se habla mucho de él, pero existe, es el plasma, aunque la materia actualmente, si buscamos información, está casi alrededor de 12 formas en que se encuentra la materia, pero las cuatro más conocidas por nosotros son el líquido, los sólidos, los gases y el plasma. Entiéndase que plasma es un gas electrificado. Por eso es que muchas personas, cuando le hablan de plasma, piensan automáticamente en un televisor. Claro, porque la pantalla, precisamente para que la imagen se pueda definir, se pueda ver claramente, es un gas que se le aplica una pequeña corriente. Entonces hablamos de las propiedades físicas. Las propiedades físicas son características de la materia que pueden ser observadas o medidas sin necesidad de cambiar la naturaleza química de la sustancia. Por ejemplo, en el caso de la masa, ¿qué sucede con la masa? La masa corresponde a una cantidad de materia, medida obviamente en kilogramos, que es la unidad de masa, por medio de ¿qué? De una balanza. Es una propiedad extensiva, ¿verdad? Entonces tenemos otra propiedad de la materia, es el volumen, que es el espacio ocupado por la materia, que se mide en metros cúbicos o litros. Es una propiedad extensiva. Tenemos la divisibilidad, o sea, cómo lo podemos dividir. Es la propiedad que implica que la materia puede ser dividida en varias partes. Compresibilidad es la reducción del volumen de la materia mediante compresión, o sea, cuando se aprieta. Por ejemplo, el aire existe en dos neumáticos, ¿verdad? La goma de nuestros carros está comprimido, ese aire que está ahí está comprimido. Tenemos también la elasticidad, cuánto se puede estirar, ¿verdad? Corresponde al regreso del volumen original de la materia luego de dejar de ser comprimida. Por ejemplo, cuando el aire sale de los neumáticos, regresa a su volumen en la atmósfera. Tenemos también una propiedad física, que es la inercia, la propiedad de la materia que indica la resistencia al cambio, es decir, que mantiene su estado de reposo o de movimiento a menos que se le aplique una fuerza, y en este caso una fuerza externa. Tenemos las propiedades organolépticas, son aquellas características que pueden ser percibidas por los sentidos, como el sabor, el olor, el color, la dureza y la textura, ¿verdad? Y el punto de ebullición, que es la temperatura a la que una sustancia hierve. Es una propiedad intensiva. Entonces tenemos las propiedades químicas. Las propiedades químicas se determinan por cómo reaccionan los compuestos o elementos. Las propiedades químicas son características de la materia que resultan de transformaciones o reacciones químicas. Por lo tanto, la estructura cambia. Por ejemplo, el calor de combustión es la energía liberada cuando un compuesto se quema completamente, eso es combustión.
Estabilidad química se refiere a la capacidad de un compuesto de reaccionar con el agua, hidrólisis, o con el aire, oxidación. Por ejemplo, una barra de hierro que se deja en la lluvia o al aire libre se corroe. Materia es todo aquello que tiene una masa, ocupa un lugar en el espacio, es decir, que ocupa un volumen. Las propiedades de la materia son aquellas características químicas y físicas que la componen y describen. Comúnmente se divide a sus propiedades en propiedades generales, es decir, de todas las materias, y propiedades específicas, también llamadas propiedades características, que son las características particulares que presenta un caso material. Las propiedades generales no dependen de la sustancia de esta materia, sino que son comunes a todo tipo de materia. Por lo tanto, las propiedades generales son aquellas que no nos permiten identificar la sustancia, por ejemplo la masa, la temperatura o el volumen. Por otro lado, las propiedades específicas o características de la materia son aquellas características especiales que diferencian a la materia y permiten identificar la sustancia. Existen muchas propiedades específicas, como la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, la dureza, la solubilidad o la conductividad eléctrica, entre otros. Por ejemplo, si tenemos 2 kilogramos de masa de materia, no se puede conocer de qué tipo de sustancia se trata. En cambio, si sabemos que la densidad de una sustancia es de 1 gramo partido por centímetro cúbico, sabemos que se trata de agua. Por otro lado, si el valor de la propiedad depende de la cantidad de sustancia presente, se pueden diferenciar propiedades extensivas que dependen de la cantidad de materia presente, como la masa y el volumen. Propiedades intensivas que no dependen de la cantidad de materia, como la dureza, el punto de fusión o la densidad. Así, por ejemplo, si tenemos una muestra de 5 gramos de sustancia y añadimos 2 gramos de la misma sustancia, vemos que al variar la masa de la muestra, varía la cantidad de materia. Por otro lado, por mucho que varíe la cantidad de sustancia, la densidad del agua es de 1 gramo partido por centímetro cúbico. Por último, también existe otra clasificación fundamental respecto a las propiedades de la materia, ligadas al tipo de característica que cada una de ellas viene a diferenciar. Es la que divide a las propiedades entre las propiedades físicas y las propiedades químicas. Propiedades físicas son características de la materia que pueden ser observadas o medidas sin necesidad de cambiar la naturaleza química de la sustancia. Por lo tanto, no se afecta a la composición o a la identidad de la sustancia cuando las medimos. Ejemplo de estas propiedades son la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, entre otras. Propiedades químicas son características de la materia que resultan de transformaciones o reacciones químicas y pueden ser observadas o medidas cuando una sustancia sufre un cambio químico, es decir, una transformación de su estructura interna convirtiéndose en otras sustancias nuevas. Dichos cambios químicos pueden ser reversibles o irreversibles. La exposición de cualquier materia a una serie de reactivos o de condiciones particulares puede reaccionar y cambiar su estructura. Ejemplo de estas propiedades son la corrosividad, el estado de oxidación, la estabilidad química, entre otras.
Entonces, tenemos la siguiente pregunta, ¿qué es un átomo? El átomo es una estructura en la cual se organiza la materia en el mundo físico o en la naturaleza. Su estructura está compuesta por diferentes combinaciones de tres subpartículas, entre ellas los neutrones, protones y los electrones. Las moléculas están formadas por átomos. Definimos átomo como la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. El origen de la palabra proviene del griego, que significa indivisible. En el momento en que se bautizaron estas partículas, se creía que efectivamente no se podían dividir, aunque hoy día sabemos que están formadas por partículas aún más pequeñas. La estructura y partes del átomo. El átomo está compuesto por tres subpartículas: protones con carga positiva, neutrones sin carga eléctrica o carga neutra, electrones que tiene carga negativa. A su vez se divide en dos partes: el núcleo, formado por neutrones y protones, y la corteza, formada únicamente por electrones. Como vemos en este diagrama, tenemos el elemento carbono, que es el número 6 en la tabla periódica, así que va a tener 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones para que ese átomo sea eléctricamente neutro. Los protones, neutrones y electrones son las partículas subatómicas que forman la estructura atómica. Lo que les diferencia entre ellos es la relación que establecen entre ellas. Los electrones son las partículas subatómicas más ligeras. Los protones de carga positiva pesan unas 1836 veces más que los electrones. Los neutrones, los únicos que no tienen carga eléctrica, pesan aproximadamente lo mismo que los protones. Los protones y neutrones se encuentran agrupados en el núcleo atómico. Por este motivo también se les llama nucleones. La energía que mantiene unido a los protones y los neutrones es la energía nuclear. Por lo tanto, el núcleo atómico tiene una carga positiva, la de los protones, en la que se concentra casi toda su masa. Por otra parte, alrededor del núcleo hay un cierto número de electrones cargados negativamente. La carga total del núcleo positiva es igual a la carga negativa de los electrones, de modo que la carga eléctrica total es neutra. ¿Por qué? Porque 6 menos 6 es 0. Entonces, en términos de teoría atómica, en la actualidad, la idea de la materia está compuesta de esta forma. Está bien consolidada científicamente. Sin embargo, a lo largo de la historia se ha ido desarrollando diferentes teorías sobre la composición de la materia. Son los modelos atómicos. Estas son las teorías y modelos definidos a lo largo de la historia de la energía nuclear. Pues tenemos las teorías, en este caso la teoría atómica de John Dalton, el modelo de Niels Bohr, modelo de Ernest Rutherford, modelo de Thomson. Así que la descripción de los electrones orbitando alrededor del núcleo corresponde al sencillo modelo, ¿verdad?, de la teoría, principalmente en este caso de Niels Bohr. Entonces tenemos las propiedades y características del átomo. Las unidades básicas de la química son los átomos. Durante las reacciones químicas se conservan tales, no se crean ni se destruyen. O sea, al igual que la materia, ni se crea ni se destruye, sino simplemente se transforma. Simplemente se organizan de manera diferente, creando enlaces diferentes entre ellos. Esto es un ejemplo de la tabla periódica, ¿verdad? Lástima que no la podemos ver un poquito más grande, pero si usted consigue una tabla periódica, va a encontrar que aparte de que tenga el símbolo, va a tener su número atómico, su número másico,
cuántos electrones puede compartir, el número de oxidación, a qué familia pertenece, si es metal, si no es metal, si es metaloide. O sea, la tabla periódica tiene tres grandes divisiones. La primera división es los elementos que se encuentran a la izquierda, que son los metales, a la derecha los no metales y en el centro los elementos de transición. Y las últimas dos barritas abajo, que son los lantánidos y los actínidos. ¿Ve? Esas son las grandes divisiones de la tabla periódica. Y la tabla periódica la tenemos hoy tal cual, gracias a Dmitri Mendeleev, un ruso que organizó la tabla periódica tal como la vemos hoy día. Según la composición de diferencia, los distintos elementos químicos representan la tabla periódica de los elementos químicos. Y en la tabla periódica podemos encontrar el número atómico, número másico de cada elemento. ¿Okay? El número atómico representado o se representa con la letra Z. Este número indica la cantidad de protones en el núcleo. Todos los átomos con un mismo número de protones pertenecen al mismo elemento y tienen las mismas propiedades químicas. Por ejemplo, si tienen un solo protón se trata del átomo de hidrógeno, así que Z es 1. También tenemos el número másico. El número másico se representa con la letra A. Hace referencia a la suma de protones y neutrones que contiene el elemento. Los isótopos son dos átomos con el mismo número de protones, pero diferentes números de neutrones. Así que los isótopos de un mismo elemento tienen unas propiedades químicas y físicas muy parecidas entre sí. Y hasta aquí tenemos, ¿verdad?, nuestra presentación en torno al tema de la materia. Espero que les haya gustado y cualquier duda o pregunta, pues no duden en escribir.